Cordial saludo para todos, mi nombre es Wilson Luján, soy magíster en música de América Latina y el Caribe y licenciado en música de la Universidad de Antioquia. Es para mí todo un gusto poder participar en este congreso de la rama latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. Quiero en este espacio compartir parte de las reflexiones que realicé durante la maestría en música de América Latina y el Caribe en torno a la música de los Andes colombianos, y también compartirles un poco de mi experiencia dentro de una agrupación, el trío Picaporte, un trío de música instrumental de la zona andina colombiana. Y es precisamente el título de mi ponencia: Música instrumental andina colombiana en busca de escenarios y plataformas de circulación. Voy a iniciar entonces contándoles un poco acerca de los escenarios en los cuales se ha desarrollado la música de los Andes de Colombia y parte de ese proceso de mediatización, entendiendo este tema, este término, como un intercambio discursivo. Así lo indica también el profesor José Luis Fernández. Es un intercambio discursivo que está regulado, que tiene unas regulaciones sociales o tecnológicas a partir de unos dispositivos. Y de esta manera les presento el primer escenario de la música andina colombiana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en un discurso nacionalista, en esa búsqueda de identidad nacional centralista y determinada por unas élites en ese momento histórico. También bajo unos cánones europeos musicales, y es así como en la cita que ustedes ven allí encontramos la forma o la estructura ternaria de la música andina colombiana, esa forma ABC que viene del minuet clásico y que va a ser parte de ese canon como se va a elaborar o a estructurar esta música de los Andes colombianos. También encontramos el pasillo y el bambuco como los candidatos para ser parte de esta música nacional. Posteriormente vamos a encontrar unas discusiones en torno a la pureza, recordando en este sentido a Aníbal Quijano, esa pureza racial que también se pasa a la música, y es esa búsqueda de los orígenes nobles del bambuco, incluso de los orígenes nobles pues que también tiene otros instrumentos, como en el caso particular de la música andina colombiana es el tiple. Discusiones que van a generar encuentros y desencuentros alrededor de lo que es y no es representativo como música nacional. Posteriormente se instaura esta música en la industria discográfica y en la radiodifusión, y es allí como encontramos otro regulador, y va a ser precisamente lo tecnológico, lo masivo. Ya la música andina colombiana se va a volver masiva, de difusión masiva a partir de estos dispositivos, y en Colombia se da el desarrollo de la industria discográfica a partir de la década del 40 y la radiodifusión antes, en la década del 20 del siglo pasado. Y vamos, en este caso me voy a tomar pues como el espacio para leer esta cita que ustedes están viendo del profesor José Luis Fernández, un argentino que viene trabajando investigando en torno a la mediatización, y dice lo siguiente: la música tal como la conocemos, más la llamada popular, pero la culta también, están íntimamente relacionadas con el crecimiento de los sistemas de medios. No había tango tal como lo conocemos desde la década del 20 al 30, antes de la construcción de la industria musical y del broadcasting. Este último término nos refiere también a los medios masivos, y entonces ahí vemos como él lo indica desde el tango. Yo lo traigo aquí a la música colombiana, y esta nueva forma de circulación de las músicas, estos medios masivos le dan otras maneras de escucharse y de hacerse las músicas de los Andes colombianos. Y ahí tenemos un legado particularmente con los tríos, que es pues el formato al cual yo he pertenecido por varios años, un legado muy importante como es el trío de los hermanos Hernández, el trío Morales Pino, quienes grabaron, se instauraron en la industria, y bueno, tenemos
toda una producción para estudiar, para analizar, para ir transformando también. Y ahí tenemos entonces un segundo escenario. Un tercer escenario, después de la salida de la música de los Andes colombianos, de los medios masivos, es la academia, de la mano de grandes intérpretes, investigadores, de músicos, quienes se interesan por incorporar las músicas andinas en la academia. Se da entonces un tercer escenario y allí encontramos algo, lo académico y lo popular. Eso de hablar de lo popular, pues que tiene diferentes usos el término y que se debe revisar pues como con cuidado. Vamos a mirarlo en este caso como lo menciona Canclini, lo popular masivo, es decir, la música andina colombiana viene de ser popular masiva, de haber estado instaurada en los medios de comunicación, en la radio, en la prensa, en las casas disqueras, en las producciones discográficas. Viene de ser popular masivo a instaurarse en la academia, que también le da otro tipo de mirada, otro tipo de uso a lo popular, como lo señala la profesora Ana María Ochoa. Popular para diferenciarlo de la alta cultura. Entonces ahí se van a dar unas discusiones, unos debates en ocasiones un poco acalorados frente a ese tema de la incursión de estas músicas en la academia, en el conservatorio. Y quiero poner un ejemplo, como es el caso de algunos pianistas que pues se atrevían a tocar músicas de los Andes colombianos, pasillos, bambucos, y sus maestros los amonestaban fuertemente y pues les decían que iban a perder la técnica, que iban a dañar su técnica tocando estas músicas no cultas, o que no tienen pues como una técnica depurada. Entonces ahí vemos también esas fuertes discusiones alrededor de esas músicas populares, diferenciándolas de la alta cultura. Y el escenario, el regulador, donde se van a presentar el escenario, la plataforma de circulación de estas músicas, van a ser los festivales, quienes van a ser los reguladores de cómo se hace y cómo se muestran las músicas, de cómo se va a presentar esos festivales, cómo se van a presentar en estos festivales los diferentes agrupaciones o músicos. Y quiero hacer pues como ahí una aclaración de festival concurso. Es un festival que precisamente se va a una competencia, espacios que como trío, ya voy a hablar un poco sobre el trío Picaporte, pues no somos ajenos a ellos, y son unos espacios que han servido precisamente para el desarrollo de estas músicas que vienen entonces ya también desde lo académico. Y allí quiero presentarles entonces el trío Picaporte, una agrupación que nace a finales del 2007 en la Universidad de Antioquia. Y somos un grupo de amigos que en ese momento estudiábamos la licenciatura en música, que nos empezamos pues a inquietar por estas músicas, a presentarnos a los festivales, concursos, a conocer algunas dinámicas de estos y también a generar otro tipo de reflexiones. Posteriormente nos damos a la tarea de cambiar un poco la manera como se hace la música, entonces cambiamos nuestro performance, ya optamos por fijarnos un poco en lo escénico, en el show, por decirlo también de alguna manera, y eso nos lleva a experimentar, a poder investigar otras posibilidades también de presentarse las músicas. Y desde allí entonces surge esas búsquedas de escenarios, de plataformas de difusión y de circulación, pues aparte de los festivales y festivales concursos, es decir, de los encuentros y de los otros que ya son para ir a competir. Y en estos tiempos, pues en estas circunstancias de la pandemia, pues precisamente nos movilizó más a revisar esas nuevas mediatizaciones, a revisar cómo estas plataformas, que son todo un sistema para intercambiar con unas complejidades increíbles que en ocasiones pues desbordan un poco nuestro entendimiento. Hablando de nuestro entendimiento, hablo
de la agrupación del trío Picaporte. Entonces ahí, como ustedes pueden ver en la imagen, tengo las plataformas en las cuales nos movemos como grupo y de manera pues también individual nuestros proyectos musicales. Y allí también quiero contarles un poco sobre ese papel del músico multitareas, y es un término también para reflexionar y para revisar. No necesariamente es el músico que hace de todo, no es el músico que tiene que componer, que tiene que hacer la gestión, que tiene que mover las redes. Pues si bien puede conocer de todo eso, también es necesario las alianzas, el tener a un lado un equipo de trabajo que le permita a uno potenciar su agrupación, potenciar su proyecto. Podemos conocer de todas estos roles, y lo voy a mencionar desde el trío. Tenemos entonces unos roles definidos desde lo musical. Está el intérprete de la guitarra, el intérprete de la bandola, el intérprete del tiple. Intercambiamos roles desde la gestión, desde la composición, desde los arreglos, desde el manejo de redes sociales, etc. Pero siempre buscamos unas alianzas, y eso en estos momentos pues nos abocó con mayor ímpetu a buscar alianzas, a fortalecer un poco el proyecto, ya no desde la presencialidad sino desde la virtualidad, y a revisar cómo estaban nuestras redes y cómo eran o cómo son esas dinámicas. Y ya para finalizar, quiero compartirles a manera de conclusión los retos y preguntas que se han ido generando durante todo este proceso, no solo de la ponencia, sino todo este proceso de reflexión en torno a estas músicas. Quiero entonces iniciar con la primera pregunta, y es: ¿cuál es el discurso actual de la música andina colombiana? Y entonces pues quiero retomar un poco el discurso nacionalista. Todavía existe en algunas instancias donde se mueve la música un discurso nacionalista por preservar, pero también hay otro tipo de discursos, y que ha sido muy interesante pues esta forma de comunicación en redes, de la virtualidad, porque se han generado una cantidad de conferencias muy interesantes, dentro de las cuales encontramos otros discursos de la música andina colombiana. Por ejemplo, el bambuco. Antes el discurso era, o la discusión era, cuál es el origen del bambuco, y los orígenes, digámosle, europeos, sobre todo esas búsquedas por blanquear, como lo menciona también la profesora Carolina Santamaría, blanquear este género. Hoy ya no se habla del bambuco, sino de los bambucos. Ya no hablamos de una sola forma, de un solo estilo del bambuco. Incluso hay algunos otros investigadores, intérpretes, que hablan de los ritmos esquiálteros, es decir, de esa mezcla 6/8, 3/4 que se vive en la zona de los Andes colombianos, de los Andes latinoamericanos, en toda Latinoamérica en general hay una gran influencia de este ritmo. Entonces ya se abre un poquito el panorama. También ya no se habla de la música andina colombiana, sino que se habla de las músicas andinas colombianas, de los pasillos, de los bambucos, etc. Entonces hay un discurso allí muy interesante que se va abriendo para esta época. Una segunda pregunta: ¿cuál es la actualidad de la música andina colombiana? Y bien, hemos visto para este año inclusive el surgimiento de un proyecto muy interesante como es la Filarmónica de Música Colombiana, y ahí vemos otro espacio de desarrollo. Vemos agrupaciones que se mezclan, el tiple, la bandola y la guitarra sonando en diferentes formatos, búsquedas de escenarios, de otros espacios también para poder circular, que no sean, vuelvo y le repito, solamente el festival concurso, la competencia, sino también otros espacios del compartir, de la tertulia. Por ejemplo, en los festivales concursos, uno de los espacios donde más se aprende es en las tertulias, precisamente.
¿cierto? Y ahí es una oportunidad de compartir, porque pues como no se está compitiendo, entonces se puede dar un intercambio. Tenemos entonces otra pregunta: ¿qué y para qué actualizar la música andina colombiana? ¿Qué actualizar de la música andina colombiana? Pues podemos hablar muchos aspectos. Yo aquí estoy dando algunas reflexiones que inclusive he generado con otros amigos y colegas músicos, pero son preguntas abiertas, son preguntas que tienen muchas posibilidades de respuestas. ¿Qué se actualiza de la música andina colombiana? Podemos hablar de los medios precisamente, de las nuevas mediatizaciones, de qué pasa en la virtualidad, cómo se presentan, y ahí aparece entonces la adaptabilidad de los festivales a estas nuevas, a este nuevo reto que nos generó precisamente el confinamiento, y es el de las redes sociales. Algo muy positivo de eso: muchos festivales, concursos se dieron a la tarea de llevar a cabo la actividad en redes, y de ahí se sacan cosas positivas, otros aspectos a mejorar. Sin embargo, lo interesante de todo esto es la visibilización de la música andina colombiana a nivel global, porque antes era muy local, donde encontrábamos los medios tradicionales, el broadcasting como lo vimos pues en una de las presentaciones, medios de prensa, la radio local, etc. Ya con estas otras posibilidades se presenta la música andina a nivel global, y queda entonces también la posibilidad de volver a ir a escuchar, de volver a ir a ver el concierto, la ponencia, todo lo que se generó en torno al festival. Esas son unas de las posibilidades que empieza la música andina a entrarse, y obviamente pues con las falencias, porque es un espacio que está en constante construcción, y algunos espacios muy cerrados también, como les decía, otros espacios que continúan con el discurso pues precisamente nacionalista y de conservar. Tenemos el tema de cómo monetizar en redes, en la web, y de allí quiero contar una anécdota muy particular. Cuando comienza el confinamiento, uno de los músicos destacados de este género nos propone a todos que nos unamos y pues nos suscribamos a nuestros canales de YouTube, y que empezamos pues a reproducir lo que hay allí, el contenido, y de esta manera poder monetizar y mitigar pues la crisis que genera económica el hecho de haber cancelado conciertos, proyectos educativos, etcétera, en torno a nuestro quehacer musical. Y pues la idea es acogida por algunos, sin embargo no logra su objetivo, y no logra su objetivo por lo antes mencionado. Estas plataformas, si bien son unos intercambios, tienen sus complejidades, están también en constante cambio, y tienen unas características que habría que analizar. Una cosa es YouTube antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia será otra de las dinámicas, y así serán las otras plataformas, así ha sido Facebook, así es Instagram, así es Spotify, etcétera. Todas estas plataformas van cambiando, y para poder entenderlas y lograr un objetivo, si es el de la monetización, es empezar a investigar, a aliarnos con personas que tienen eso claro. O sea, hay géneros musicales que se han dado a la tarea y que ya nos llevan mucho rato comparado a lo que es la música de los Andes colombianos, mucho rato frente a este tema de las redes sociales, frente a la visibilización en las mismas redes, etc. Entonces se hace indispensable ese tipo de alianzas. No es el músico que hace de todo, sino que también hay otras personas que nos pueden apoyar nuestros proyectos. Y un reto es el uso de las salas de ensayo virtuales, particularmente con el trío se generó ese reto de poder explorar estos espacios virtuales de ensayo que ya se habían creado hace mucho rato, pero que para nosotros fue algo supremamente novedoso, no lo conocíamos, y hasta ahorita todavía estamos tratando de entenderlos, de
de poder dinamizarlos, porque son espacios interesantes que se pueden hacer trabajos colaborativos. Y el uso de ciertos dispositivos como por ejemplo la tarjeta de sonido, la ecualización, todo esto que quizás nosotros como músicos de este género pues de pronto no tenemos muy presente. Y lo otro es el manejo de ciertos software de edición de audio, de edición de videos. Entonces quiero ya finalizar pues contándoles o presentándoles un poco las referencias para que ustedes pues si desean pueden profundizar un poco más, pueden ir a averiguar e investigar y profundizar sobre el tema de la mediatización, que es precisamente el espacio de este simposio. Agradecer al Congreso, a la asociación por el espacio que nos ofrece y pues invitarlos a que todos ustedes sigan conectados acá en el Congreso y aprendiendo y compartiendo con todos los ponentes. Muchas gracias para todos ustedes.